Muy buenas, mis amados. Espero que el mismo Dios siga bendiciéndote, guardándote, usándote. Son mis más sinceros deseos para todos ustedes. La palabra que el mismo Dios permite a tu vida y también a la mía es que seamos cristianos donde quiera que estemos, en cualquier espacio donde estemos. Cristianos a todo terreno, 24/7, segundo a segundo. Te comento, en mi casa llegaron unos gatos, en mi casa, iglesia, porque vivo encima de la iglesia. Y habían unos ratones y queríamos tener un gato para que ahuyente los ratones. Y los perros de aquí de la casa, de la iglesia, hay unos perros en el patio que ahuyentaban los gatos. Y al final todos se quedaron por ahí, que se escondían entre los matorrales y eso, porque son realengos, son silvestres. Pero yo quería tener un gato para mi casa, para que ahuyente los ratones, y comencé a echarle su poquito de salami. No sé cómo se llama en el país tuyo, eso en Dominicana se llama salami. Viene siendo como una carne procesada, un embutido procesado, carne procesada. Y hay uno que ya está entrando a mi casa, pero el otro no entra, es de lejos, que siempre tiene miedo a la gente, a la civilización. Y ya ese ya es parte de la familia. Hay uno que es parte de la familia y el otro no entra. Porque ese no se adapta a la vida de nosotros. Porque es silvestre. No es todo terreno. Él estuvo por allá y aquí no se ha adaptado todavía. No se adapta a la civilización. Le tiene miedo a la civilización. Así también seguimos viendo en el mundo animal que los patos, los sapos o macos, los cerdos, les gusta el lodo y disfrutan el lodo, es una bendición para ellos. Sin embargo, el chivo se moriría, se enfermaría y moriría en el lodo. Moriría en el lodo. Y hay varios tipos de aves que les gusta el lodo y también andan en la tierra seca y también en el aire, porque van ahí a cazar algún tipo de alimento que consiguen en la tierra donde hay terreno pantanoso o de lodo. Sin embargo, el chivo fallecería ahí. Y así en todas las áreas de nuestras vidas podemos ver que hay gente que le gusta una profesión o un trabajo o tal cosa, y a otros no les gustan hasta los colores. Hay gente que hay colores que lo aborrecen y colores que le agradan. Dicen, ¿cuál es tu color favorito? Tal. Por ejemplo, el mío es el color amarillo, el amarillo amarillo, no pollito, el amarillo positivo, me gusta a mí. Y así cada quien tiene su preferencia. Te hago este comentario porque hay que ser un cristiano a todo terreno. Esa es la palabra de hoy. Y si vamos a la Biblia y nos vamos a Hechos 6, nos encontramos con el centro de esta predicación que Dios nos regaló para edificación de tu vida y también de la mía. Esteban, aquel hombre que los 12 apóstoles decidieron buscar a alguien para que cuidara de las viudas que no estaban siendo bien cuidadas y alimentadas. Y ahí está, en ese grupo de esos 7 que eligieron, ahí estaba Esteban, quien fue el primer mártir de la cristianización. Esteban fue el primer mártir de la cristianización. Te lo repito por si algún día tienes que buscar en la Biblia o predicar sobre este tema. Según Hechos 6, Esteban fue elegido porque era un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre de oración, un hombre de sujeción a Dios, un hombre de entrega a la obra de Dios, un hombre que siempre estaba en oración, un hombre que tenía muy buen testimonio. Y eso es lo que tú y yo debemos tener, un buen testimonio. Ese buen testimonio, que todos hablen de que él es cristiano. Tal vez a alguno no le caiga bien el sonido de nuestra voz, o no sé qué puede caerle mal, pero cuando se habla de cristiano, digan, ese es un cristiano, ese es una sierva de Dios, ese es un siervo de Dios, ese es un ministro de la palabra, es una persona que está entregado a Dios, es una persona que está viviendo para Dios, es una persona que realmente está entregado por y para la obra de Dios. Si vamos más adelante a Hechos 7 y vamos a los últimos versículos para resumir esta exhortación para que no sea muy larga. Si vamos al 59, al versículo 59 y al 60 de Hechos 7, dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Jesús, recibe mi espíritu. Jesús, ellos apedreando, le decían, Jesús, recibe mi espíritu. Eso le llama a un cristiano todoterreno. Todavía apedreándolo, él lo estaban apedreando porque predicaba la palabra, porque confrontaba
Y tú y yo a veces tenemos miedo de confrontar, de decir la palabra como es. Di la palabra como dice la Biblia. No las adulteres, dilo como lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Hay que decir la palabra, hay que dar la palabra que Dios te da. No la detenga, porque si tú no hablas, hasta las piedras hablarán, dice la palabra de Dios. Dice el 60, versículo 60 de Hechos 7, que y él puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Dice, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué dice que durmió? Porque él pasó a la presencia del Señor. Los que morimos en la presencia de Dios, en comunión con Dios, pasamos a la presencia del Señor. Dormimos. Así lo dicen también algunas cartas paulinas también, que dormimos. Inclusive el mismo Cristo dijo, cuando dijo a la niña duerme, cuando creían que estaba muerta, ella duerme, y la levantó de los muertos, como él se levantó de los muertos. En esa esperanza que tú y yo estamos confiados, de que a nosotros nos levantará de los muertos si morimos antes de que Cristo venga. Y si Él viene a buscarnos, también Él nos recibirá allí en la nube, en el aire, a ti y a mí. Lo dice la palabra también, nos lo confirma. Debemos ser cristianos a todo terreno, segundo a segundo de nuestras vidas, 24/7, donde quiera que estemos, en todo terreno, en nuestro espacio laboral, en nuestro espacio de estudios, donde estemos en el transporte, en nuestras casas, donde quiera debemos ser cristianos. No en una parte que somos cristianos y en otra que no. Debemos ser cristianos siempre, segundo a segundo, donde quiera que estemos, cristianos a todo terreno, que siempre estamos dando ese buen testimonio de que somos hijos de Dios, que vivimos para Dios, que somos cristianos de verdad, no de mentira, que somos cristianos de verdad. Debemos ser ese cristiano que espera que Cristo Jesús, que tú y yo seamos, que mostremos el amor por el prójimo, que mostremos su luz que pasa a través de nosotros, la luz de Dios, porque tú y yo somos luz, dice la palabra también. Seamos ese cristiano de verdad y motivemos a nuestras feligresías, a nuestros pastoreados, a nuestros mentoreados, a nuestros líderes, a nuestros alumnos, motivémoslos a que le prediquen a los que no son cristianos, para que sean cristianos 24/7, segundo a segundo, a todo terreno, que den buenos frutos de arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios y puedan salvarse, porque Dios sigue siendo bueno. Seamos ese cristiano que Dios espera que tú y yo seamos. Debemos ser ese cristiano, porque Dios sigue siendo bueno. Mantengámonos firmes, esperando en Dios, esperando que Cristo venga, esperando, como dice Mateo 25, esperando en Dios, para que no nos agarren asando batata, no nos agarren desapercibidos como las 5 vírgenes insensatas, que estemos apercibidos como las 5 vírgenes sensatas que habla Mateo 25, y que estemos como aquellos siervos fieles que también habla Mateo 25. Sigamos viviendo para Dios, sigamos siendo ese siervo fiel, sigamos siendo ese cristiano todoterreno que da buen testimonio y buenos frutos de arrepentimiento frente a toda la sociedad, para que los demás quieran que oremos por ellos, para ellos pedirle perdón a Dios, porque Dios sigue siendo bueno. Gloria a Dios.